¿A qué nos referimos cuando hablamos de multi e interdisciplinario? Si bien hay discusiones aún en curso sobre estos conceptos, podemos distinguir que lo multidisciplinario se enfoca en abordar una temática juntando diferentes piezas provenientes de diferentes disciplinas. El enfoque interdisciplinario, en cambio, busca que las disciplinas se mezclen, interactúen de manera más profunda, con tal de aportar a un tema particular de manera integrada. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de multi e interdisciplinario? Si bien hay discusiones aún en curso sobre estos conceptos, podemos distinguir que lo multidisciplinario se enfoca en abordar una temática juntando diferentes piezas provenientes de diferentes disciplinas. El enfoque interdisciplinario, en cambio, busca que las disciplinas se mezclen, interactúen de manera más profunda, con tal de aportar a un tema particular de manera integrada. Año a año vemos cómo nuestros y nuestras estudiantes manifiestan con más fuerza sus intereses, buscando espacios para desarrollarlos en diferentes ámbitos. Es más, también se observa un cambio en la elección de sus primeros puestos de trabajo, prefiriendo un desarrollo profesional significativo en cuanto a intereses, que dista de las lógicas pasadas de desarrollo profesional. Y este aspecto, por supuesto, impacta la etapa de la educación superior, donde las expectativas de estudiantes a veces chocan con programas de estudio más tradicionales y a veces rígidos. Armonizar la formación en los pilares fundamentales con espacios para desplegar sus intereses es una tarea que sin duda no es simple, pero el trabajo en proyectos desafiantes y vinculados con el medio real suelen ser una buena herramienta. Este proceso sin duda requiere una profunda reflexión interna en el cuerpo docente, con tal de atender ambos aspectos. El ejercicio de la búsqueda de un equilibrio entre ambos polos propende a guiar la vocación de los y las estudiantes en el marco de la disciplina de estudio. En este capítulo conversaremos sobre el caso de Ingeniería Química e Ingeniería en Biotecnología de nuestra facultad. Esto es Función Docente y hoy hablaremos de líneas de proyectos y vocación para una nueva ingeniería. Hoy nos acompaña Felipe Díaz Alvarado, académico del Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales, ¿sí?, de nuestra facultad, y director del Centro de Investigación PROSUS. ¿Sí? Muchas gracias, Felipe, por darte el tiempo de estar con nosotros y cuéntanos un poco PROSUS, de la sigla, que es una sigla larga, ¿no? Sí, una sigla larga. Bueno, primero parto por agradecer la invitación, Felipe, y a la 2IC, digamos, extiendo el agradecimiento. Y respondiendo a tu pregunta, PROSUS, bueno, es un centro que se dedica a la sustentabilidad. Uh-huh. Lo que hicimos hace años es, bueno, empezar a levantar esfuerzos, especialmente en ese entonces con estudiantes que se empezaron a interesar en el tema y que no tenían necesariamente una unidad dentro del departamento. Uh-huh. El centro, bueno, la llamamos PROSUS, es el Centro de Diseño Sustentable e Ingeniería Sistémica de Procesos. Distintas partes del nombre recogen distintos campos de acción. Para nosotros tenía algo, o sea, un interés en la historia aquello del diseño, que tuviese alguna característica diferente a solo el diseño que resuelve un problema, ¿cierto? Y empezaron a por estructura a aparecer problemas que tenían que ver con la sostenibilidad en el tiempo. Entonces nos parecía que ese era un campo de trabajo todavía por mejorar en la industria, en el Estado, en las comunidades, en la investigación. Y el otro tenía que ver con esta mirada de sistemas integrada al mundo de los procesos, que es el que convoca las carreras que están en mi departamento, digamos, Ingeniería Química y Biotecnología. Digamos. Sí, claro, sí, eso es algo que a mí me llamó la atención cuando empecé a entender mejor la labor del departamento, particularmente la ingeniería química, que es se enfoca mucho en procesos más que en pipetas y qué sé yo, que es como la caricatura el ideario, de la química, ¿no? El laboratorio mezclando líquidos en un frasco de vidrio, ¿no? Sí. Es más bien mirar los procesos industriales de cierta manera y la sustentabilidad claramente es un tema que hoy día difícilmente se pone en cuestionamiento, pero me imagino que estas iniciativas partieron 2010, 2015, por la primera mitad de la década, ¿no? O sea, claro, la iniciativa del centro en realidad data de después, el día que empieza su actividad como tal, 2015, después de un tiempo de apronte y acercamiento cuyas discusiones partieron, de hecho, en 2010, yo todavía estudiando, en 2011, movilizaciones anteriores a propósito de la actividad que todavía no estaba recogida en el departamento.
departamento. Siempre hemos tenido un campo de acción, probablemente temáticas que cruzan, pero no fue hasta entonces que empezamos a conversarlo formalmente y decir, oye, esto nos falta. Y reunir esfuerzos con otras personas. Empezamos a invertir tiempo en actividades relacionadas con estos temas y a formarnos o a recoger experiencias de personas que antes habían hecho su camino, quizás con menos personas, grupos más pequeños. Entonces empezamos a formarlo hasta que se transformó el centro en ese entonces y a hacer también un campo en el que había otras personas que podían hacer sus memorias, sus tesis, también sus colaboraciones. Empezamos a establecer puentes con otras organizaciones que tenían intereses comunes y que pudiese hacerse a través del centro y ya no persona a persona, con esfuerzos aislados. Un poco más institucionalizado, en el fondo, que siempre ayuda. Bueno, tocaste varios elementos claves en lo que acabas de contarnos para ir adentrándonos en materia, ¿no? Estos vínculos, ¿no? con instituciones externas a la facultad, ¿cierto? Y de alguna manera que el centro, de una u otra forma, a través tuyo, o no sé, un poco ahí, cuéntanos, ha ido involucrándose en la formación, ¿sí? En la parte final, digamos, de memorias y qué sé yo, prácticas eventualmente, pero quizás también antes. Cuéntanos un poco de cómo ha sido eso. Sí, como te decía, bueno, el centro empezó su apronte, su existencia antes de tomar nombre, con la actividad de diferentes personas que empezaron a interesarse en temas y a preguntarse si podían recogerlo en su formación. Hubo en ese entonces, antes de que existiera el centro, un grupo importante de estudiantes que se acercaron a mi grupo para ver si podían empezar a hacer durante su pregrado otro tipo de formaciones, empezar a tener proyectos. En ese entonces, claro, teníamos una malla que permitía, ¿cierto?, la existencia de proyectos, sobre todo hacia el final, pensando en las memorias, quizás asociadas a las prácticas, pero no formalmente durante el pregrado, salvo electivos que en ese entonces empezamos a explorar, digamos. Hoy los llamamos unidades de investigación, en ese entonces se llamaban de otra manera, pero eran créditos disponibles para que estudiantes pudiesen empezar a hacer labores de investigación, hacer el apronte a sus memorias. Y empezamos a trabajar con, digamos, estudiantes de la época para hacer proyectos ligados con nuestra área, pero que tuviesen alguna contraparte en algunos casos. Otras veces era un problema que les provocaba. Y era esto un eco digamos, que probablemente era más antiguo. Yo pienso que mientras escuchaba estudiantes en ese entonces, recordaba también mi tiempo de estudiante, y también siempre había un cierto algo que acompañaba a las personas que veníamos a estudiar a la Universidad de Chile, y que pensábamos que, claro, íbamos a estar súper conectados con problemas de la sociedad, que íbamos a escuchar en los pasillos personas solucionando esos problemas, y ese tipo incluso me dediqué a explorar ese tipo de preguntas. En otras universidades pasa lo mismo. Leí hace mucho tiempo la experiencia de personas y sus primeros pasos en centros en Suecia que tenían el mismo imaginario, ¿cierto? En la universidad yo me voy a encontrar con personas y con ellos voy a solucionar algún problema que me provoca. Entonces, en ese entonces, ¿cierto? Yo diría, antes de que existiera el centro, ya había estudiantes que estaban interesados en hacer proyectos comunes, proyectos que tuvieran enlace con comunidades o con empresas también, o con organizaciones del Estado, con municipalidades. Empezamos a colaborar. Mi rol fue empujar algunos problemas que les provocaban, tratar de ayudar a que tuviesen forma esos problemas, a entendernos y hacer más oficial el nexo con la contraparte, y formalizar este camino que era vivido en solitario, en grupo, la mayoría de las veces en grupo. Entonces, claro, empezó a existir un conjunto importante de personas ligadas a estos problemas, y para el departamento eso también fue una señal de que había algo que no estábamos atendiendo. Digamos, había muchas personas interesadas, muchas, en decenas, digamos. Para nuestro departamento en ese entonces era un conjunto de personas importante, significativo del total de estudiantes del departamento. Así que decidimos empezar a hacernos estas preguntas de qué tal si empezamos a incluirlo en nuestra malla,
cómo empezamos a formalizar estos caminos de manera que no sean solamente posibilidad para algunas personas, Claro. que haya un camino para que otras personas más masivamente puedan tomarlo, y Claro, empieza todo este ímpetu por tratar de, en mi caso, formar el centro, y para el departamento también con las preguntas que vinieron en acreditaciones, empezar a cuestionar lo que íbamos a hacer en la malla años después, digamos. Claro, claro, eso es súper interesante y lo he escuchado desde distintos lugares, ¿no? Que parece ser que el rol de profesores nosotros en la actualidad es más bien esta es la frase casi textual, de conducir las iniciativas o los intereses de nuestros y nuestras estudiantes. Más que como fue por lo menos para mi generación, que era absorber de nuestros profesores y desde ahí imaginar un camino. Aquí nos llegan gente cada vez más fuerte con algo en mente, con algo que quieran hacer, quieren aportar cada vez más fuerte y rebotan quizás con un poco algo que lo hemos conversado en distintos espacios también, como con como contrato tácito a veces que se suscribe entre la institución de educación superior y sus estudiantes, ¿no? Que ellos y ellas esperan que pase algo, nosotros esperamos que pase otra cosa, y a veces esos elementos no están alineados. Y es un tema, yo creo que es feliz que vayan creciendo espacios en la facultad donde se pueda dar acogida a esta población, que como tú dices, no es menor, digamos, no son todos, no son los 1000 que entran cada año a nuestra facultad, pero es un grupo gravitante, digamos, no es poca cosa. Y bueno, esto me lleva a preguntarte un poco más, porque yo sé que el departamento como que tomó cartas en el asunto, por decirlo así. Estamos en una innovación curricular, digamos, se están cambiando los planes los los perfiles de egreso ya están, ¿cierto? El plan de estudios en su malla de cursos va cambiando a la medida que van avanzando los semestres, y ya estamos llegando a una nueva línea de cursos, ¿no? Cuéntanos un poco, por favor. Sí. Bueno, a raíz de lo que te contaba antes y de este diagnóstico que empezamos a visibilizar, y del interés que manifestaba el grupo de estudiantes de ese entonces, empezó a discutirse la pertinencia de incluir en la malla este tipo de experiencia. Y era una apuesta fuerte pensando en que hay algo que es difícil de prever cuando abres la posibilidad de que estudiantes empiecen a elegir sus proyectos. Claro. No sabes qué va a salir de ahí, Sí. pero es una aventura interesante. Pero eso también ofrece, digamos, ciertos desafíos nuevos. Yo diría que para quienes hacemos academia, digamos, son desafíos nuevos, a veces muy lejanos, porque estamos acostumbrados a un formato de docencia. Yo creo que hay un acto valiente cuando pensamos en cambiarlo, ¿cierto? Porque muchas veces es más sencillo hacer lo que hemos aprendido, lo que vivimos en nuestros tiempos de estudiantes. Sin duda. Entonces, claro, ahí yo reconozco ahí una discusión que tuvimos en esa época posterior a la última acreditación, para cambiar los perfiles y específicamente la malla, e incluir una línea de proyectos que tuviese la posibilidad de ser flexible en temas. Significa que los estudiantes, mientras van avanzando por la mención, se van encontrando con posibilidades de elige tú el tema, Claro. el que tú vas a dedicar el siguiente año en este par de cursos que vienen uno después del otro. Y entonces hay tiempo curricular para que puedan abordar temas que les interesan, o que siempre les interesaron, o que en ese momento se preguntan qué me interesa a mí, en conjunto con mi grupo, digamos. Claro, y encausados por el equipo docente, evidentemente. Claro, entonces tenemos una línea de proyectos. En el caso de ingeniería química, digamos, tiene 5 cursos que parten con un curso de sustentabilidad, otro curso que viene muy orientado a la innovación. Ahí colaboramos con el FabLab, la directora del FabLab, Danisa Peric, digamos, se ha sumado a ese equipo docente y su equipo. Después tenemos unos cursos que vienen, digamos, uno después del otro. Son una experiencia de un año en total, para que los estudiantes puedan abordar un problema en un equipo, en algún contexto, el que decidan. Y entonces es así de abierto. La idea es que pueda tener pertinencia con su carrera, Claro. sea ingeniería química o biotecnología, y que puedan, excusa de ese problema, tomar la formación que para ese entonces hayan tenido, demostrar entonces, proponer algún cambio. Ahí necesitamos ciertas competencias desarrolladas que son de innovación. Vamos a acompañar ese proceso. La idea es que puedan entonces tener tiempo creativo, significa equivocarse, tener muchas ideas, de manera que puedan proponer cambios sobre un equipo que haga dentro de un proceso
tengo el rol de una transferencia, una reacción, pero mejorarlo. Habrá que definir a qué nos referimos con mejorar. Claro. A veces es mejorar su producción, a veces es reducir su energía necesaria Claro. como suministro, a veces tiene que ver con temáticas que abordan el agua. Vamos a ver qué significa mejor en ese caso. El punto es que propongan un cambio y luego puedan demostrar antes, después, cómo fue mi cambio, usando las herramientas que les hemos dado en la carrera. Entonces es un par de cursos que recogen mucha de la formación que hasta ese entonces Claro. tiene. Es como un pivote de varias cosas. Claro, como estos capstone Claro, projects exacto. que se llaman así en Claro, inglés, ¿no? y los metimos más o menos en el centro de la mención. El punto además es que ahí aprovechamos de formalizar esto que también declaramos en el perfil, y es que son increíbles trabajadoras y trabajadores en equipo, ejercen ciertas actitudes muy afines con el liderazgo. Y ese tipo de cosas, claro, las decimos y llega la hora de concretarlas. Y Claro. este espacio lo permite, digamos, Buenísimo. o pensamos que lo permite. Y finalmente hay un curso al cerrar esta línea de proyectos que tiene más horas, que esperamos también tenga más nexo con organizaciones externas a la universidad, y que pueda abordar un proceso, ya sea, digamos, pueden ser comunidades, pueden ser industria, puede ser el Estado, Ya puede ser, digamos, ponerse alguna bota y unidad de casco. investigación. Claro, y pensamos que hay escalas. Claro. Para nosotros los problemas, muchas veces en la historia, por el origen de la carrera, los pensamos como enormes proyectos. Claro. Tenemos ese ideario, de ahí venimos, Sí, digamos. sí, sí, sí. Pero con el correr del tiempo y también los proyectos que hemos vivido con estudiantes, hay un calibre, digamos, de problemáticas que es par, digamos, igual de difícil, a veces más, cuando son en pequeña escala. Los impactos son mucho más Sin duda. evidentes, visibles, pero hacerlo grande o pequeño tiene la misma dificultad, incluso matemática o física a veces. Entonces, que entrenen en un campo o en otro nos permite trabajar de todas maneras. Claro. Y explorar algo que se parece a los campos laborales que empezamos a notar, ¿cierto? Mientras más tiempo pasaba, me acuerdo que hicimos una encuesta el 2017 asociada a la entonces acreditación. Nos encontramos con que eso que imaginábamos hacían los exalumnos, exalumnas, no era tal, ¿no? Entonces, imaginamos siempre con la planta industrial, en nuestro caso, Claro, el los galpón. procesos y etcétera, claro, y eso ocurría con algo así como el 30% de nuestros Wow. egresados. Wow. No era el 80% que pensaba. Claro, Y entonces, claro, hay un conjunto importante de personas que trabajan en consultoría, que trabajan en el Estado, que trabajan haciendo investigación, que trabajan en otras áreas ligadas a la gestión, o son bien versátiles. Y esos intereses hemos visto que son cada vez más diversos. Y entonces, lo que nos pasaba con este conjunto de proyectos es que además permitíamos que una generación pudiese ver experiencias muy distintas. No está solo la experiencia grupal, está la experiencia de mis compañeros o compañeros de otro grupo y lo que están haciendo. Y yo digo, oye, eso está interesante, porque están trabajando en esto otro. Entonces nos permitía tener un apronte laboral bien variado, porque iban a tener a la vista un montón de otras posibilidades. Y mientras iban avanzando también poder preguntarse dónde querían estar. Súper, eso es muy interesante, y es como, a mí me da como, me llama una pregunta tipo de qué vino primero, el huevo o la gallina, ¿no? De que el departamento, y lo conversábamos fuera de micrófono, conozco a varios egresados más o menos recientes del departamento, y tienen un sello bien particular, tienen intereses súper marcados en cosas que como bien dijiste recién, no se imagina. O sea, uno piensa que lo que quieren es el gran galpón industrial, qué sé yo, unas máquinas que no caben en esta habitación, independiente que esta habitación es grande, pero no es tan así. Hay otros intereses que quizás hasta tienen un perfil un poco humanista, que es bien particular. No puedo decir de todos, porque por supuesto yo no conozco a cada uno de los y las egresadas, pero ¿qué vino primero? Si esta formación o este deseo de formación más vinculada con el medio, más de abordar problemas más pequeños quizás en vez de lo grande, ¿va formándose perfil o es que el mercado cambió? No sé si tú tienes algún análisis, seguro que sí. Sí, es una pregunta muy difícil, ¿eh? Yo no sé si tengo una respuesta, pero quiero intentarlo. Y mientras hacías la pregunta, a mí me nacía primero abordar el problema desde la perspectiva de los sistemas. Estoy condicionado por mi campo de acción.
Fíjate, entonces cuando preguntas qué vino antes, el huevo y la gallina, quiero cambiar la pregunta, porque es cierto, puede que esa pregunta que haces no tenga respuesta. Claro. Y en el caso de un sistema, simplemente podamos preguntarnos, y quiero decir, no es simplemente, porque no es simple, pero ¿cómo ocurrió esto que ocurre? Digamos, Claro, más allá de qué vino antes y después. Porque yo creo que mientras pensamos voy a decir, este sistema laboral, estas experiencias de vida que se van configurando, nos damos cuenta de que, claro, esto ha tenido mucho que ver con las búsquedas personales. Hay personas que configuraron, digamos, estas búsquedas y tuvieron sus respectivas ciertas crisis vocacionales que yo creo que existen y son muy masivas, digamos, y además creo que son muy sanas cuando estamos estudiando. Creo que es mejor que ocurran antes que después. Sin duda. Si ocurre mucho después, yo encuentro que es un gran desastre personal. Entonces esta exploración yo creo que hace que mientras nos ponemos a hablar, haya eco con otras personas. Y yo creo que ese tipo de hacer, digamos, yo a qué me voy a dedicar en 5 años, son preguntas que empezaron a abundar. Yo también lo asocio a las movilizaciones. Eso hablo del 2011, pasa también, ¿cierto? 2019. Y hay eventos en los que hay ciertas cosas que desde afuera también permean la universidad y nuestro quehacer, que nos remecen y dicen, ¿y yo qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y por qué estoy aquí? Claro, van poniendo preguntas incómodas. Claro, y que yo creo que a la larga también como que construyen, digamos, un piso para que también incluyamos esas preguntas ahora en el currículum. ¿Cierto? Pensamos en las carreras y etcétera. Porque quienes, digamos, estamos trabajando en la universidad también, ¿cierto? Escuchamos esas preguntas o adherimos o acompañamos. Y entonces, para mí, volviendo a tu pregunta, ha sido muy importante el aprender con otras personas y sus respectivas búsquedas. A través de eso también he encontrado las mías. ¿Cierto? Hay un conjunto de personas importantes con las que aprendí mucho, digamos, pensando en estructurar a través de sus preguntas eso que podían ser posibilidades para muchas otras y otros estudiantes en el futuro. Y eso ha armado campo laboral. Tú me preguntabas qué vino antes, ¿cierto? Huevo, gallina, a propósito de cambio el mercado demanda, o sea, el mercado laboral, o es que de aquí vamos a transformarlo. Creo que ocurren ambas, porque creo que lo mismo que he dicho a propósito de estas crisis que nos preguntan qué estamos haciendo, ocurriendo con personas que están trabajando, ¿cierto? La orientación de los trabajos ha cambiado. ¿Cierto? Mientras más tiempo pasa y también sigo, digamos, con harto interés lo que va pasando en ese campo, digamos, a través de encuestas de ocupación, a través de, digamos, de búsquedas de perspectivas laborales de exalumnos, exalumnos, y eso es mucho más dinámico que antes. O sea, me devuelvo 10 años. Claro. Y no era tan así, digamos. Era bueno buscar la pega y asumir. Eso también existe todavía, pero después de algún tiempo eso también se transforma en una búsqueda personal por decir yo en realidad quiero hacer algo que me provoque. Digamos, se le da mucha más importancia hoy, si bien yo creo que siempre existió, a eso de decir yo si tengo el lujo de elegirlo, quisiera trabajar en algo que me parezca importante. Y yo diría que el ímpetu por encontrar ese espacio es más fuerte con el tiempo, solo ha crecido. Y yo creo que eso nos ha variado el campo laboral, nos ha variado también los intereses de las y los estudiantes mientras estamos formando. Y claro, y es un equilibrio difícil de encontrar, aquello de, bueno, lo clásico, digamos, toda carrera tiene su core, digo, sus núcleos en términos de contenido, pero también como toda disciplina viva, y me parece que pasa lo mismo con otras disciplinas que no son necesariamente ingenieriles. Toda disciplina viva, pienso, debería estar dispuesta al cambio. De otra manera, en el fondo, esto se rigidiza y seguimos haciendo lo que hacíamos. Exacto. Y esas disciplinas yo creo que mueren. Así me parece que pasa también en el ecosistema. Entonces, lo que pasa es que pensamos en que hay una disciplina que yo creo que en unos años también va a ir cambiando su quehacer, porque quienes hacen esa disciplina también van cambiando con ella. Y en consecuencia, en el mundo laboral, se dan cuenta de que podemos hacer otras cosas que antes pensaban que solo podían ser una disciplina. Hay unas que no tienen mucha definición o no tienen una carrera asociada. A veces decimos gestión, pero es un universo de ocupaciones muy distintas entre sí. Tendemos a generalizar en el lenguaje, digamos, pero y adentro nos encontramos con que esta actividad tenía todo que ver con las ingenierías de procesos, por ejemplo, o que podemos aportar mucho en equipos de trabajo que son de varias disciplinas. Eso es cada vez más común.
Y yo creo que ese tipo de cambios van más rápido que los cambios que hacemos en la universidad. Pero me Sin parece duda. oportuno escucharlos, digamos. Y entonces Sin hay duda. algo de flexibilidad que nos ha venido bien en estos años y que Mm. yo creo que conversa con ese dinamismo que vemos en la realidad. Mm. Sin duda, y bueno, Mm. sí, muy sistémica tu, tu intervención a mi pregunta. Eso es un poco, yo te coincido con tu visión y también tengo la sensación de que esto es común a otras disciplinas, no solamente de STEM, digamos, ¿cierto? De las Claro. ciencias, de la ingeniería, qué sé yo, matemáticas, qué sé yo, todas las cosas que nosotros hacemos acá. Hay un dinamismo vertiginoso en el mercado laboral, tanto así que ya no es tan claro como hace 30, 40 años atrás, que tu formación define en lo que puedas trabajar. Entonces es interesante cómo eso, como nosotros como institución, a nivel de departamentos, a nivel de toda la facultad, o a nivel de cada uno como profe de algún curso por ahí entre medio, en alguna de las mallas de las carreras que tenemos, toma la decisión de abrir un poco el espacio, ¿sí? Y de dejar que jueguen un poco para que se vea esta cosa, digamos, no tan definida, no tan lineal, qué sé yo, un poco más abierta y que se vaya como tener un caos contenido, Sí. ¿no? De estas diferencias. Sí. Eso es súper, súper interesante. Sí. Quería como ir redondeando este tema porque vamos, como para tratar de ir haciendo una mini raya para la suma y ir redondeando toda esta conversación, ¿no? Tenemos que tú has observado más o menos desde el 2010, primera mitad del 2010, ¿no? Un ímpetu de estudiantes por algo diferente en la docencia, ¿no? No en este track tan lineal que teníamos ofrecido dentro de la facultad hasta ese entonces, ¿no? Se empieza a configurar una oferta docente un poco más libre, un poco más enfocada en proyectos, con más contacto y vínculo con el medio externo, donde también pueden ahí un grupo importante de estudiantes volcar todo su interés social, por ejemplo, donde estos problemas que pueden sonar pequeños, digamos, comparado con, no sé, una termoeléctrica o cosas de ese estilo, que hoy día pues suena como de los años 50 o de la revolución industrial, pensar en termoeléctricas hoy día. Eso ya no es, sino que son soluciones más pequeñas, qué sé yo. Van derivando en una cosa que cambia de todos los lugares al mismo tiempo y de ninguno a la vez, ¿cierto? Que es que el mercado laboral empieza a cambiar, porque también son las personas las que hacen las labores, ¿no? O sea, el mercado laboral no es un ente que tiene vida fuera de las personas que lo habitan. Entonces estas personas empiezan a tomar diferentes decisiones en lo laboral. Y todo este mapa empieza a tener eco en las mallas de los cursos, de las carreras, particularmente del departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales, ¿sí? Entonces, estos cursos entiendo yo que se van a implementar ahora, empiezan prontamente. ¿Qué esperas tú que pase de eso? Sí, mira, de hecho llevamos implementados ya 2 cursos, vamos por el tercero, son de los 5 que yo mencionaba. Los de claro. sustentabilidad e innovación. Como la base, ¿no? Para Claro, llegar el curso de innovación está terminando, créditos nuevamente al FabLab que nos ha ayudado mucho. Y el de sustentabilidad lo implementamos ya en el término de la carrera el año pasado. Este semestre que viene entonces vamos a partir con el tercer curso, que es el que en esta tanda de 2 empieza a abrir las posibilidades de que hagan proyectos como tal. Las experiencias anteriores son bastante más breves, duran semanas y son casos más bien de verosímiles, pero que no son con contraparte, por ejemplo. Sí. En este caso la idea es que podamos ofrecer esa posibilidad para aquellos grupos que lo quieran así. Y entonces, claro, tenemos esta implementación pendiente de los cursos que para nosotros también como que van a tener un campo de acción un poco más abierto. Es un ejercicio, como tú decías, difícil tener este marco claro, pero que permita el juego y la flexibilidad de que puedan elegir. Yo siempre me acuerdo de las palabras que está como deriva, en las que estamos, que también es formativa, cito a Maturana, a propósito de esta deriva que tienen los sistemas. Y que no es que yo haga una cosa, entonces los estudiantes hacen otra. Claro. Y entonces permitir esta actividad de que busquen, de que también tengan su proyecto a cargo, idealmente que tengan una contraparte. Para nosotros también emula ciertas cosas que nos parecieron saludables de otros contextos, no solamente ingenieriles. En la mañana, de hecho, conversábamos en otro contexto con académicos a propósito de
digamos, la importancia que estudiantes le dan a su propio estudio, ¿cierto? Y quiero saltar a otro campo que me resulta cercano también, que puede ser la salud. Y quiero hablar del rol del campo clínico. Entonces, ¿cierto? Hay algo que para una persona que a lo mejor empieza a estudiar, voy a poner el ejemplo de medicina, empieza a ser impensable. Y es darle poca importancia a lo que está aprendiendo, porque tarde o temprano ya lo sabe, nadie se lo ha dicho, pero lo sabe, va a tener que hacerlo en solitario y va a estar a cargo de alguien, o sea, que depende de sus decisiones. Y eso es tan evidente a través del campo clínico que cobra otra dimensión el estudio. Correcto. Y para nosotros en términos de, sobre todo en las disciplinas de ingeniería, no tenemos ese espacio muy, muy evidente. Yo pienso que las prácticas no han cumplido ese rol históricamente, equivalente al campo clínico, en términos formativos. La pregunta es si esto puede serlo. Lo que nos ha pasado en algunas experiencias anteriores, porque tenemos, digamos, cursos anteriores implementados ahora en esta malla, pero tenemos pilotos de estos cursos que van a venir. Claro. Y si bien han sido pequeños, nos han permitido darnos cuenta de algunas cosas que son positivas. Es que la importancia de lo que están haciendo cambia, crece. Entonces, como que ya no es solamente una evaluación la que tengo, ni es un problema que tengo que resolver. Claro. Es un equipo que, bueno, primero puede ser para alguien, pero segundo, se va a construir a lo mejor también. o me van a hacer caso. Y eso cobra una dimensión altísima en términos de importancia para las personas que están estudiando. Y es otro calibre, parecido a las sensaciones que recogemos de las personas que están empezando a ejercer. Así como ahora viene el juego de verdad porque me van a hacer caso. Digamos. Probablemente mi cálculo lo van a implementar, o probablemente lo que yo diga es posible que lo hagan. Claro, y no sé si estoy preparado para esa presión. Entonces la idea es traer eso, este juego de la verdad, digamos. Vamos a hacer algo, todavía tenemos un espacio de contenido y te puedes equivocar, tenemos que lidiar con eso, lo hemos hablado también, sobre todo en acompañar estos procesos de innovación. O sea, tienen que poder equivocarse, tienen que poder, para que se aventuren a crear eso, que vaya a ser su solución. Y no condicionar mucho. El equilibrio es bien difícil, porque generalmente en términos de docencia estamos bien acostumbrados a decir cómo tienen que hacerlo y qué es lo que uno espera que hagan. Y cuando dan con eso que uno espera que hagan, 7. Esto no es tan así. O sea, la pregunta es cuáles son esos mínimos en términos de competencia esta vez. Con los cursos piloto te decía, hemos aprendido entonces que a lo mejor tenemos que dar algunas herramientas, dejar tiempo, que es probablemente lo más escaso que tienen también las personas que están estudiando, para que hagan un diseño significativo, que pueda también tener muchas vueltas. Eso requiere tiempo, requiere errores, y todo ese proceso necesita quizás algunas herramientas nuevas, pero no tantas, porque de otra manera siempre pensamos que estamos dictando el curso. Claro, el verbo dictar aquí yo pienso que no aplica. Que quizás en otros contextos puede ser oportuno, digamos, otro tipo de cursos, que me parece que también vienen bien en la formación. Sí. Claro, pero en esta estamos todavía explorando los formatos, tienen más que ver con una mentoría, digamos, lo que hemos aprendido de cursos anteriores, que eso nos rinde mejor. Trata de tener experiencias que puedan ser equipos de trabajo acompañados por auxiliares, académicos, y eventualmente personas externas que les ayuden a configurar su proyecto y que emulen lo que pasa en realidad en equipos de ingeniería también más grandes, ¿cierto? Porque esto también se da, esta suerte de mentoría. No, a lo mejor la persona que lleva más tiempo no está directamente dándole el problema. Hay un conjunto de personas a lo mejor que están abordando distintos problemas paralelos y empiezan a tener reuniones con otras, es como una consultoría interna, con otras partes de una organización para tratar de convenir mejores soluciones, digamos, y así van creciendo las soluciones en esas discusiones. Claro. Acostumbrar a personas a eso es algo que hemos aprendido. No sé si del todo, pero hemos aprendido que va bien, digamos, da buenas experiencias. Y no se trata, también quedan en el imaginario en algunas partes, de tener cursos que tengan actividades digamos, divertidas y punto, o de forrar a la gente con notas 7 y ya. La idea es que sea muy identificable qué es lo que aprendieron también y qué competencias están fortaleciendo y por qué esto es importante. Y al respecto, yo diría que los pilotos que hicimos nos enseñaron algo de ese equilibrio. ¿Sabes que lo central aquí era esto? Lo central en esta experiencia es que podamos fortalecer al grupo y que se profesionalice. Y respecto a la experiencia de esas personas que vivieron los pilotos, volviendo a los pilotos, yo diría que percibieron eso también, digamos, entre entrar y salir, hubo un acompañamiento que hace que se sientan más ingenieros o ingenieros en el camino, digamos.
Hay un trato como que corrige, pero que también permite un aprendizaje de inmediato en esa conversación, más allá de que tengan una nota, digamos. Y eso lo valoran mucho, digamos, que las horas invertidas de parte de los equipos que van acompañando este proceso, digamos, y se acostumbran a replicarlo. Son personas que hoy yo veo, todavía hay algunas personas por aquí ejercen así, digamos, o sea, trabajan así, muy afines con esto del trabajo en equipo, son muy, voy a decir, gravitantes en los equipos que habitan. Y no sé si eso era algo que pudiésemos prever así de drásticamente. A lo mejor, bueno, tiene mucho que ver con su condición base, digamos, con personas que tienen unas características base altísimas. Pero la pregunta es si hay muchas otras personas que tengan esa condición base y que no tuvieron esta oportunidad. Claro, es un poco esa idea como que de líderes naturales, o si se pueden formar liderazgos o cosas así, que hay una discusión en qué tanto uno puede formar a alguien. Bueno, ahí hay otra discusión más grande, pero bueno, por supuesto que podríamos estar aquí hablando horas realmente, porque hay muchos temas y que también, no sé, en algún otro momento podemos abrir toda la beta de sustentabilidad, que también hay un gran tema ahí, todo esto de los sistemas complejos, del análisis más sistémico, de todo, de la vida incluso, que también podemos hablarlo más, pero podemos darle un cierre acá y bueno, y desearte lo mejor con los nuevos cursos que tienen, o sea, con los pilotos suena, lo que tú nos cuentas suena maravilloso, y ojalá que aquí salgan muy buenas generaciones de ingenieros químicos e ingenieras en biotecnología, ¿cierto? Sí. Con ese sello que ojalá se pueda mantener, ¿no? De grandes líderes que integren buenos equipos de trabajo. Así que eso. Antes de cerrar, como siempre, como a cada persona que invitamos a nuestro podcast, la pregunta final, así que salga, aunque ya vienen algunos preparados, pero la pregunta, Felipe, es: ¿cuál crees tú que es la función docente? La función docente, qué difícil la pregunta. Voy a tratar de ser breve. Yo pienso que es promover, empujar, apoyar, acompañar a personas para que saquen todo su potencial adelante y que expresen todo lo que puedan llegar a ser unos años después. Yo creo que eso, de repente hablamos de diamantes en bruto, que no se trata de tallar los diamantes, se trata de que podamos ayudarles a brillar y que nos asombren con lo que hagan. Yo creo que nuestro rol es acompañar eso, formar y entregar lo que sea necesario, pero es mucho más que eso. Yo creo que es dar todo el piso para que una persona sea todo lo que quiera ser. Y eso es tremendo como labor. Perfecto. Yo creo que esa es nuestra labor docente, y ni un milímetro menos, digamos. Excelente. Muchas gracias, Felipe. Gracias a ti por la invitación. Escuchaste Función Docente, podcast del Área para el Aprendizaje de Ingeniería y Ciencias A2C y la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Encuéntranos como @escuela de pregrado_FSFM. Escúchanos en Spotify y iVoox. Encuéntranos como Función Docente. Las opiniones vertidas en este programa no representan necesariamente el pensamiento de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten.